Bueno, pues antes que nada, muy buenas noches a todos. Me da un enorme gusto. Creo que me quedo con este, ¿verdad? No sé si tiene más voz. Sí, tiene más voz. Les decía que buenas noches, me da muchísimo gusto, pero de verdad mucho gusto que el péndulo me abra las puertas para poder tener esta plática con ustedes. Y además, el gusto es doble porque veo mucha gente en el auditorio y tratándose de un curso de filosofía, pensé que iba a estar menos concurrido. Les decía que me da un enorme gusto que esté tan concurrido el auditorio, porque la filosofía tiene poco rating, por decirlo de algún modo muy sencillo. Hace unos años, el que fue secretario de Educación Pública tuvo a bien retirar el estudio de la filosofía de los planes de estudio de las preparatorias que dependían del sistema CEP. Y aunque luego, gracias a una lucha que emprendimos la mayoría de los profesores de filosofía, se logró celebrar un acuerdo 246, sigue todavía sin ponerse en la práctica, y la verdad es que muchas escuelas dependientes del sistema CEP, no del sistema UNAM, no tienen estudios de filosofía, lo cual realmente es lamentable. Y ya veremos por qué. Entonces, el hecho de que ustedes vengan por su motu propio y además a un ciclo como este, de verdad me llena de gusto, me reconcilia, en primer lugar, con ustedes y en alguna medida con el país. Creo que no ha logrado hacer un efecto de deterioro tan grande que escuchen filosofía y bostecen de inmediato. Entonces, esto me da mucho gusto. El ciclo, como decía Jenny, va a constar de 8 conferencias. En esta primera quisiera un poco sentar las bases de cómo concibo la filosofía para que podamos tener un punto de arranque en común. Y los temas restantes, como habrán visto en el temario, pues son los más destacados que hay en filosofía. El tema de Dios, el tema del alma, el tema de la libertad, de la muerte, que son así, digamos, como los ejes principales. Metí por ahí el asunto del lenguaje, porque creo que es uno de los problemas más importantes en la filosofía contemporánea, y dependiendo de qué postura tomemos ante el lenguaje, de alguna forma creo que damos un paso hacia la filosofía de hoy. Hay también por ahí un capricho personal con el tema de la revolución en Marx, porque me parece un tema interesante que valdría la pena traer de nuevo a la orden del día de las discusiones. Y seguramente notarán una ausencia muy notable, sobre todo porque acaba de pasar el 14 de febrero y no aparece en el temario el tema del amor. Quise justamente excluirlo porque en alguna otra sesión he hablado aquí mismo del amor. No crean que le rehuyo ni que me parece un tema menor. Lo que sucede es que creo que por el tipo de temática otra, el tema del amor queda un poco de lado. Vamos a tratar de hacer una filosofía más en serio. Esto no es amenaza para que se alarmen. Dicho esto, parte de la mecánica del curso será que me permitan exponer durante una hora y cuarto más o menos, el tema, y ya después me encantaría que pudiéramos tener no solamente un intercambio de preguntas-respuestas, sino si pudiéramos armar un debate y ustedes se pusieran en la acera contraria y me objetaran y me pusieran dificultades, me encantaría, porque creo que es la mejor manera de practicar la filosofía. En un diálogo que puede ser feroz o puede ser amable, pero si es un diálogo le estaremos dando vueltas al pensamiento y no solamente tratar de completarlo con preguntas, sino que haya realmente una confrontación. Les pediré entonces esta primera hora y cuarto más o menos, para poder esbozar el tema. Y pues creo que sería todo. Bibliografía van a ver que la voy a ir citando conforme el curso vaya sucediendo. Creo que, aunque no voy a hacer la exégesis de ningún filósofo, sí me voy a apoyar en varios y los citaré oportunamente para que tengan ustedes un referente más completo, más cabal.
La primera cosa que quisiera plantearles es el sentido autobiográfico de la filosofía para mí. Quisiera encarnarla en primera persona para que vean por qué he dedicado mi vida, porque creo que a estas alturas, ya de todas las actividades que he tenido, la que más persistentemente me ha acompañado es la filosofía. Empecé a preocuparme por temas que rayaban con esto desde la niñez y tengo el asunto muy marcado porque solía pasarme las tardes con mi madre leyéndole poemas y había un poeta que todavía me sigue moviendo, un poeta guanajuatense que se llama Antonio Plaza, que tiene un libro de los versos del corazón, así le llama. En ese poemario, muy impropio para un niño, muy impropio en general, tan impropio que por las cosas que dice no forma parte del Parnaso mexicano de la época, no está con Manuel Acuña, Juan de Dios Pesa, como debiera de estar y muy señeramente, sino que sigue sobreviviendo de alguna forma por publicaciones medio clandestinas, es Antonio Plaza. Le hacía como los poetas malditos de su tiempo, muy en el tono de José de Espronceda, cantos a las prostitutas, cantos a los verdugos. Era una poesía sórdida, por eso les digo que era poco recomendable para un niño, 7, 8, 9 años. Pero el libro por alguna razón cayó en mis manos y creo que me marcó la vida y me marcó también esa vocación que no he dejado de cultivar. Había muchos poemas ahí, me hizo nacer la suerte maldecida de sombra y luz conjunto inexplicable, que oculta mi corteza despreciable, arde un alma grandiosa y desgreída. Este era el tono más o menos del poeta. Para que tengan una muestra de cómo se refería a los verdugos, decía: si mi sueño de sangre realizara y de un tajo humanidad te dividiera, y en tu sangre maldita me bañara y en tu sangre maldita me bebiera, mi sed de sangre en el cadalso apago y soy dichoso si a matar me apresto. Tu odio, sociedad, con odio pago, infame sociedad, yo te detesto. Era un tono más o menos áspero, ¿no? Así, un poco como Espronceda también. Espronceda tiene un poema al verdugo que más o menos hace eco de estas cosas. Y a mí me gustaba esa poesía. Y había una, la que lleva por nombre A María la del cielo, en que el poeta habla con la Virgen y le pide, le dice: sé tú con el Señor mi intercesora, dile qué horribles son las penas que me oprimen, dile también, señora, que he sufrido mucho antes de saber lo que era crimen. Si siempre de vivir en la desgracia, ¿por qué entonces murió por mi existencia? Si no quiere o no puede hacerme gracia, ¿dónde está su bondad y omnipotencia? Esta pregunta a mí me inquietó de tal manera que cuando iba a tomar las clases de catecismo con una abuela monja que tenía, le preguntaba esto: ¿por qué en el mundo que me rodea, supuestamente hecho por Dios en 6 días, veo un manifiesto de maldad por aquí y por allá? Y yo mismo no me la paso bien. Si es omnipotente, no puede. Si es omnibueno, no quiere. Y por supuesto me volteaba la cara de un guantelazo, porque no era muy propio que alguien en la doctrina, cuando tenía uno que repetir como perico, de pronto soltara una pregunta pues de este calibre. Esas cachetadas yo creo que fueron las que terminaron por clavar en mí la vocación filosófica. Me inquietaba el asunto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Porque si me la pasara bien y me la fuera a pasar bien para siempre, pues la pregunta sería ociosa. Nadie en una fiesta rodeado de placeres se pregunta por el sentido de la vida. Se empieza uno a preguntar por esto
cuando se da cuenta que se acaba y además es malo, ¿no? Es poco y no dura, pues de verdad, sí merece una pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el caso? Y pues las respuestas de la religión, y en general de todas las religiones modernas, porque también se las pueden ustedes encontrar en el Corán, en el mundo del Islam, es la misma idea en el fondo. Dios, en su infinita sabiduría, decidió las cosas como son, y yo, en mi ínfima condición de ser mortal, no termino de entenderlas. Entonces lo que debo de hacer es aceptarlas y confiar en que no hay mal que por bien no venga. O como dice cientos de veces las 1001 noches, solo Alá es más sabio. Solo Alá es más sabio. Cualquier ocasión en la que un gran visir se convierte en algaribo o alguien cae en desgracia, no hay manera de que ninguno de los de la fe del Islam se queje ante esto, porque seguramente sus motivos tendrá. Habrá una razón de ser que haga que haya decidido las cosas de este modo. Les digo, en la mayoría de las religiones está la idea de que, a pesar de que es evidente y manifiesto lo malhechote que está el mundo, al menos esa es la certeza con la que yo vivo. No me parece que el pez grande se come al chico y menos en la sociedad. No me parece la manera como se reproducen los abejorros. No sé si lo sepan, pero es de las cosas más crudas que pueden darse en el mundo de la naturaleza. Andan por ahí las abejorras ya preñadas buscando a un gusano de seda. Si no encuentran gusano de seda, con que cualquier gusano de mariposa les es útil, lo inyectan con el aguijón, le desoban los huevos y junto con los huevos viene una sustancia que deja inmovilizado al pobre gusano, y la temperatura del gusano más su cuerpo graso hace que se germinen los huevecillos, salen las larvas y además con un plan de ataque comestible que ni Maquiavelo lo habría podido diseñar con tanta crueldad, porque se van comiendo todo lo del gusano, menos las partes vitales. Dejan intacto el sistema nervioso, dejan intacto el sistema nervioso, o sea que el gusano se retuerce sin poder moverse, y ya que se lo terminan casi de comer, y ya empiezan a crecer y a ser unas larvas dignas de una salida, entonces sí lo matan, ya, se van muy contentas a buscar, cuando sean mayores, a otro gusano para hacerle la misma cosa. A mí me parece, de verdad, un gesto de crueldad muy, muy feo. Y eso por no entrar en cuestiones que todos ustedes habrán escuchado, como por ejemplo, pues, que hay una segunda ley de la termodinámica, según la cual conforme más tiempo pasa, mayor es el desastre. Hay una tendencia al desastre. Dejamos las cosas levantadas hasta donde podemos con un enorme esfuerzo, lo más acicaladas que logramos ponerlas, y al día siguiente regresamos y están oxidadas, empolvadas, y llegamos al mes siguiente y están todas rotas. No hay manera de que nuestros objetos los logramos entronizar en un mundo y que se queden. Los hacemos mal y el tiempo nos los deteriora. Y sería tan sencillo una ley antientrópica, dejar las cosas a medias con un poquito de esfuerzo y que el tiempo las mejorara, que las hiciera bien. Sería maravilloso. Sería maravilloso que en lugar de que tuviéramos la percepción subjetiva de que el tiempo del aburrimiento es lento, 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 y el del gozo es fugaz, pues que fuera al revés. Qué mala hazaña habernos hecho justamente para quedarnos atorados con un reloj de segundos rutinarios y lentos en el momento de la espera, y en cambio en el momento del encuentro, cuando empieza la cosa buena, el tiempo se va como agua. ¿Por qué?